Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero de todo, espero que estéis todos bien. Un abrazo muy fuerte a todos los que no lo están pasando bien en estos momentos y, por supuesto, también mandar desde aquí un saludo muy especial pues, a los familiares de los que ya, por desgracia, no están con nosotros. Quiero dar la bienvenida a todos a este nuevo ciclo de formación de la Ley de Recuperación y Protección Integral del Mar Menor. Sabéis que es uno de los principales hitos que tenemos en nuestro gobierno, en el gobierno de la región de Murcia, el de formar e informar a todos los profesionales que tenéis que adaptar vuestros ciclos productivos con el objetivo de cumplir con la Ley de Protección del Mar Menor, ¿no? La Ley 3/2020 que entró en vigor el pasado 1 de agosto. Hoy van a intervenir Pedro Fernández y Curro, a ambos los conocéis, ambos han participado ya de manera continua en otras jornadas y desde aquí quiero pues agradecer el esfuerzo que están haciendo y por supuesto también ese trabajo incansable que están llevando y por supuesto pues ayudando a formar, a informar y a resolver todas las dudas que le vais planteando. Es importante poner en valor también el trabajo de estos magníficos profesionales que tenemos la suerte de tener aquí en la Consejería de Agricultura. Me gustaría destacar, entre otras cosas, pues una herramienta que ya comentamos este verano cuando hablamos de ese visor que se puso en marcha, que facilita a los agricultores, a los técnicos, pues conocer las pendientes de las diferentes parcelas y, por supuesto, ayuda, permite pues, llevar a cabo el diseño de las barreras vegetales, que quizás sea uno de los aspectos que más inquietud está generando entre los agricultores para saber qué tipo de barreras tienen que colocar, dónde tienen que colocarla y cómo tienen que hacer el diseño en su instalación, ¿no? Todo lo que vamos a ver esta tarde, todo se puede consultar luego a través del canal de YouTube, a través de lo que es el portal de formación que tenemos en la consejería. Yo quiero aprovechar también para agradeceros a vosotros, agradecer a los agricultores el gran esfuerzo que estáis haciendo, agradecer también a los técnicos de las cooperativas, a los técnicos de las empresas distribuidoras de fitosanitarios, que no se nos olvide, y por supuesto también a todos los técnicos independientes. Vosotros sois los que nos estáis permitiendo ser capaces de explicarle a los agricultores qué tipo de actuaciones tienen que llevar a cabo en sus explotaciones para poder cumplir con la ley. Y eso es fundamental y eso es básico. Es un esfuerzo el que todos estáis haciendo y hay que reconocerlo. Y sobre todo en una campaña compleja, una campaña difícil. Me consta que los precios no están acompañando, que son muchas las amenazas que tenemos encima y, por supuesto, pues esto es un sobreesfuerzo que se os está pidiendo con el cumplimiento de esta ley. Tengo que daros un dato positivo y es que en las inspecciones que estamos llevando a cabo, bueno, pues estamos encontrando pues que la ley, los agricultores, vosotros estáis interiorizando la misma y, por supuesto, la estáis aplicando de una manera adecuada. Eso también es digno de reconocer y hay que ponerlo en valor. Por supuesto que siempre hay dudas, siempre hay consultas, ¿no? Y para eso estamos nosotros, para poder resolver vuestras dudas, vuestras consultas. Hoy tendréis la oportunidad de plantear lo que queráis. Si no da tiempo, pues luego a través del correo electrónico podéis ponerse en contacto con nosotros también, plantearnos las inquietudes que tengáis, las dudas que tengáis y, por supuesto, que intentaremos resolverlas a la mayor brevedad. La agricultura aquí en el campo de Cartagena, estamos desarrollando esa agricultura sostenible de precisión, un término nuevo. Nos hemos convertido en el campo de Cartagena, yo diría que en el laboratorio del mundo, por no decir el laboratorio de Europa únicamente. Aquí nos ha tocado demostrar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Por eso es importante pues, ser capaces de implementar estas medidas y lo que es más importante, ser capaces de demostrar la eficacia de las mismas. Eso nos llevará tiempo, evidentemente, pero para eso necesitamos a todos. Y también para explicarle al resto del mundo qué es lo que hacemos aquí en el campo de Cartagena, porque todavía hay muchos que hablan con mucha ignorancia, que no tienen ni idea de esa agricultura sostenible de precisión que vosotros estáis desarrollando aquí en el campo de Cartagena desde hace ya muchos años, ¿no? Esa tecnología de aplicar el agua y el fertilizante que necesita la planta en cada momento. Y eso lo estáis haciendo vosotros. También quiero agradecer a los dos directores generales que nos acompañan, al director general de Agua, a Sebastián Delgado, y también al director general de Agricultura, Industrias Agrarias y Cooperativismo Agrario, Pepe Gómez, los cuales también están aquí con nosotros esta tarde. Por supuesto, a Antonio Aroca y a Marina. Esto, bueno, es fundamental la labor de ellos para poder llevar a cabo estos webinars. De verdad que muchas gracias por vuestro trabajo y por vuestro esfuerzo. Estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y no quiero terminar sin volver a agradecer el magnífico esfuerzo que estáis haciendo. Sabemos que es mucha la presión que tenéis encima y, por supuesto, quiero que nos veáis a nosotros como unos aliados. Nosotros estamos aquí para explicaros, para ver cómo hay que aplicar la jornada y las medidas y, por supuesto, para también armonizar criterios. Eso es el objetivo que tenemos y es en la que tenemos que trabajar. Tenemos que demostrar esta agricultura
tecnificada, tan tecnificada que tenemos en el campo de Cartagena, y luego lo llevará, pues, lo que es la exportación de esa tecnología, pues, a todo el mundo. Espero que sea muy provechosa la jornada. Estamos a vuestra disposición, como os decía, para lo que necesitéis, y solo pido que os cuidéis mucho, y aquí estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Buenas tardes y muchísimas gracias. Muchas gracias, señor consejero, por estar esta tarde aquí con nosotros y brindarnos tu compañía, que siempre es un placer el tenerte aquí con nosotros y el que nos ayude a fomentar sobre todo estos medios de comunicación de transferencia del conocimiento y en este tema tan importante como es la nueva Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor. Hemos organizado un nuevo ciclo, ya como teníamos como antecedentes lo que era el decreto ley, ahora tenemos una nueva ley y hemos organizado este ciclo que se va a componer de 2 jornadas, una o 2 webinars. Una es la de hoy y también recordarle a los asistentes que el lunes, día 30, a la misma hora, vamos a tener otra en relación a los requisitos de ordenación y gestión ganadera. Pues muy bien, hoy tenemos el placer de tener a 2 grandes ponentes, como ha dicho nuestro señor consejero, a Pedro Fernández Molina y a Francisco José Millano, Curro, más conocido por Curro por todos nosotros. Y entonces, bueno, pues sin extenderme mucho más, le voy a dar paso al primer ponente, que va a ser Pedro Fernández, el cual nos va a hacer una introducción y una explicación un poquito de la aplicación de lo que es la Ley 3/2020. Voy a darte paso, Pedro. Buenas tardes, Pedro, y bienvenido a este webinar. ¿Se me oye, Antonio? Sí, se te oye perfecto, alto y claro, y también se te ve perfecto, como siempre. Genial. Pues bueno, gracias, Antonio. Gracias, Vale. consejero. Gracias a todos los que estáis hoy viernes a las 6 de la tarde, con un día de lluvia magnífico para nuestra región. Así que es lo único que puedo darle las gracias, desear que todos os encontréis bien. Y que bueno, que sí, que si alguien se ha planteado, se acaba de conectar y no ha escuchado antes, este no es la película del Día de la Marmota de Bill Murray, no, soy otra vez yo. Se ve que mi consejería no tiene mucha estampa y estamos aquí prácticamente los mismos. Así que lo siento por los que ya me tenéis más que visto. Así que nada, es un tostonazo porque explicar la ley, voy a intentar ser lo más breve posible, centrarme en aquellos aspectos que sé que sabemos los compañeros que estáis teniendo problemas de interpretación, pero antes no quería empezar esta presentación sin unas pequeñas apreciaciones. Decir que esta ley, que es la cuarta en 4 años, es muy compleja, muy compleja, es imprecisa, es muy difícil de aplicar, muy difícil de controlar e inspeccionar con un régimen sancionador brutal. Es, sin lugar a dudas, la legislación más restrictiva de toda la Unión Europea, a años luz de la siguiente. No existe ninguna zona, ninguna agricultura en Europa con mayor presión legislativa. También decir que esta ley no es mía, no es de ninguno de mis compañeros ingenieros, jurídicos, administrativos que participan y que velan por su cumplimiento. Y que todos mis compañeros, como ya ha dicho el consejero, os brindamos nuestro apoyo, nuestra ayuda permanente a través del correo electrónico, a través del teléfono, a través de las visitas, que efectivamente ahora por el tema del COVID tienen que estar de aquella manera, para que entre todos cumplamos con el espíritu de esta ley, que es la recuperación y protección del Mar Menor. Por último, no tengo ninguna duda, ninguna, no va a ser por esta ley, sino por el esfuerzo, por la dedicación, por la capacidad y la ilusión proactiva de todos y cada uno de los agricultores y técnicos del campo de Cartagena, que vais a ser capaces de exportar el conocimiento además de vuestras cosechas. Es decir, vamos a ser capaces, como también decía el consejero en su presentación, de ser capaces de, en esa agricultura del futuro que está a la puerta de la esquina, vais a ser capaces de exportar vuestro talento. Yo creo que sin más, lo que procede en este caso es comenzar. Así que comencemos.
Me gusta en este caso utilizar una frase de Gerardo Smerling, que una interpretación puede ser engañosa, pero nunca lo será la realidad de un resultado. ¿Qué significa? Que los resultados son lo que son. Luego viene la interpretación de los resultados, ya depende de cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Vamos a ver si esto pasa. Perdona. Ahora, ¿lo que pasa en el campo de Cartagena es comparable a otra zona productora? Os hacéis esa pregunta, yo me la hago. Y simplemente me he ido a la zona más limítrofe, Comunidad Valenciana y Andalucía. Un cultivo que conocéis perfectamente, el cultivo de lechuga, iceberg. Pues, en este caso concreto, la Comunidad Valenciana en su programa de actuación del 2018 establece que para el cultivo de lechuga y iceberg una cantidad máxima de nitrógeno de 175 kilogramos de nitrógeno por hectárea y año. Andalucía, en su programa de actuación que tiene menos de un mes, establece 5 kilogramos de nitrógeno por tonelada. Si asumimos una producción de 35 toneladas por hectárea, obtenemos un máximo igual al de la Comunidad Valenciana de 175 kilogramos por hectárea. ¿Qué pasa en Murcia? ¿Qué pasa en el campo de Cartagena? Que la cantidad máxima a aplicar es 87,5 kilogramos. Pero este no es el máximo. En el campo de Cartagena y en la región de Murcia, obligamos a todos los agricultores a tener en cuenta el resto de input, el resto de nitrógeno que tiene el suelo. Por lo tanto, tomando un análisis al azar, un agricultor del campo de Cartagena podría abonar con fertilizantes minerales con 4,43 kilogramos de nitrógeno por hectárea, frente a 175. Esa es la pregunta y la respuesta prefiero que cada uno lo tenga en su casa. Lo que os comentaba del futuro, que no es el futuro, que es ya el inmediato, es el ya, es el futuro Real Decreto de Agricultura de las normas de nutrición sostenible, que está a punto de publicarse, probablemente antes de final de año. Y lo que habéis oído seguramente bastante tiempo en la prensa, que es la estrategia de la Comisión Europea de la granja a la mesa, y que creo, y bajo mi punto de vista, que va a ser la auténtica revolución del sector agrario en los próximos años, donde a nivel agro establece que para el año 2030 se tienen que reducir las pérdidas de nutrientes en un 50% y reducir el uso de fertilizantes al menos en un 20%. No creo que nos pille de susto, porque la propia ley del Mar Menor establece ya, per se, reducciones de al menos el 35% de la fertilización. Sabéis que os digo siempre en mis presentaciones que lo que es obligado en el campo de Cartagena es la Ley 3 del Mar Menor, la Orden de Nitrato y el Código de Buenas Prácticas. Tenemos un programa de actuación desarrollándose que está en trámite de evaluación ambiental, que cuando salga publicado será el primer programa que incluya en un solo documento legal el Código de Buenas Prácticas, el programa de actuación y la Ley del Mar Menor. Pasamos sin más a detallar algunos aspectos de los artículos. Los nuevos cultivos regadío, evidentemente, están prohibidas las transformaciones de secano a regadío. Los plazos están ya consumidos desde el día siguiente a su publicación. Este es el artículo 29, muy mediático, que ha tenido gran relevancia, donde se establece y se regula la actividad a menos de 1.500 metros de la ribera del Mar Menor, donde lo que quiero que tengan claro es que de 0 a 500 metros no es posible el cultivo y de los 500 a 1.500 metros se permite la agricultura ecológica sostenible y de precisión. ¿Eso qué es? Pues evidentemente que hay que dejar una reserva de suelo del 20% y no valen todos los artículos, todas las acepciones del artículo 37. Prácticamente de todas esas, la única es instalar estructuras vegetales de conservación. Siempre será posible que en el caso de tener terreno o suelo entre 0 y 500 metros, ese 20% puede llevar hasta un máximo del 15% a esa zona de no cultivo.
a lo que os importa a los agricultores que estáis ya en esa zona y que estáis cultivando. Está prohibido el uso de fertilizantes químicos, estiércoles no compostados y abonado en verde. La fertilización máxima es 170. Cuando decimos lo del fertilizante químico, a lo que se refiere la ley es al fertilizante inorgánico. Por lo tanto, todo lo que se aplique en esa zona tiene que ser orgánico. Aquellos agricultores que estéis en ecológico no va a haber ningún problema, pero cuidado, no se puede aplicar sulfato potásico, que es inorgánico. Tendríamos que aplicar productos ecológicos orgánicos. No es obligatorio ser agricultor ecológico en esa zona, pero sí que el manejo de la fertilización sí ha de ser orgánica. La instalación de nuevos invernaderos y la ampliación de los existentes está prohibido de momento hasta los próximos 3 años. Es necesario, y el que no lo haya hecho ya le recomiendo, le aconsejo que lo haga cuanto antes, una comunicación a la consejería en la que el traslade en esa zona, si tiene cultivo entre los 500 y los 1500 metros, pues un pequeño resumen, una pequeña memoria del parcelario, de su registro de explotaciones y cultivos y qué actuaciones va a hacer en cumplimiento de este artículo 29 y los restos del capítulo 5. Los plazos están ya en marcha. El que quiera definir con precisión, existe la capa del dominio público marítimo terrestre y esa línea verde alargaríamos 1500 metros y esa sería la zona de influencia. Inscripción en el registro de explotaciones. Está incluido en esta ley porque lo que se quería hacer es hacerlo obligatorio. Por lo tanto, por favor, a fecha de hoy es inadmisible que ya no estén las explotaciones registradas. Pero no vale con que estén solo registradas, sino que tienen que estar actualizadas. Fijaros, y los plazos evidentemente cumplidos. Este es dentro del régimen sancionador, no tener registrada la explotación es una falta grave. Independientemente de la sanción, lleva como sanción accesoria la pérdida de cualquier tipo de ayuda o subvención durante los próximos 2 años. Por lo tanto, no tener estructuras vegetales de conservación, no instalar sistemas de recogida de agua en invernaderos, o en este caso este artículo supone la pérdida de cualquier tipo de subvención en esta zona. Por lo tanto, os pido, por favor, que en la medida de lo posible cumplamos con todo esto y tengamos como efecto colateral este punto 4 del régimen sancionador. Necesidad de contar con derecho de agua, es evidente, no tengo nada que decir. Y el artículo 32. Para mí es el artículo 32, a nivel personal, es uno de los artículos más difíciles por no contar con el anexo 3 de las estructuras vegetales de conservación. Pero en este caso lo comparto con mi compañero y amigo Curro, que vaya tela marinera ese anexo 3 de la estructura de vegetales de conservación. Vamos a tener que hacer todos una tesis doctoral. Respecto de este artículo 32, antes del 31 de diciembre, es decir, el mes que viene, todos los explotadores, ¿vale? Todos los titulares tendrán que comunicar a la consejería el agua tomada por fuente de suministro. En muy breve periodo de tiempo, muy probablemente la semana que viene, es incluso que se os facilite, si no un modelo, si cualquier duda que tengáis respecto a este punto. La Consejería de Agricultura no es competente en el agua, pero sí que es importante y ese dato lo necesitamos tener para conocer los datos de balance global de cuenca que se produce en el campo de Cartagena. El plazo, el 31 del 2. Será obligatorio en las explotaciones disponer de los famosos sensores de humedad, que podrán ser de tipo volumétrico, de tipo matricial o mixtos, para determinar la disponibilidad de agua. Asimismo, deberán de disponer de sistemas de monitorización por sensores, control y seguimiento de la fertilización mineral, para el control del nitrógeno y del fósforo. Voy a intentar en este artículo ser lo más estricto posible y intentar aplicar poco sesgo. Os lo prometo, pero os lo voy a comentar un poquito más adelante. El nuevo programa de actuación definirá esos criterios para explotaciones menos de 10 hectáreas. Aquí os voy a comentar ya cómo va a quedar el tema de la colocación de los sensores, que yo sé que es una duda recurrente porque el propio artículo 32 no lo deja nada claro. En febrero del 21, todos los sensores tienen que estar colocados, tanto en la zona 1 como en la zona 2,
No lo dejéis para el último día, porque esto requiere tiempo, requiere asesoramiento, requiere una muy buena instalación, porque el objetivo de esto no es colocarlo, sino que esa implementación nos lleve a ese ahorro y esa mejor eficiencia del riego. Fijaros, una plantación hortícola, en el caso de que tenga un sensor multisensorial, es decir, de determinadas profundidades, pero podría ser también tensiómetros, como más adelante veremos, tiene una zona de radicularmente activa, donde están las raíces, donde se absorben los nutrientes, pues será obligatorio tener un sensor a 20-30 centímetros de profundidad y otro a 45-60, donde el sistema radicular ya es mínimo y el agua que llegue ahí ya es prácticamente agua de lixiviación. En el caso de los leñosos, parto otra vez hacia cada equipo consta como mínimo de 2 puntos de control. Igual pueden ser tensiómetros, que en este caso, como el del dibujo, de este tipo de sondas multiparamétricas, pero al menos 2 lecturas. En el tema de los leñosos, igual, al menos, es una ley de mínimo, un sensor entre los 20 y 60 y otro para medir la posible percolación entre 70 y 90. Lo más lógico sería que en esta zona radicularmente activa colocar 2 sensores, pero la ley exige al menos estos 2 que aparecen aquí. Los tensiómetros, lo que os comentaba, ¿qué será obligatorio en tensiómetros? Pues tener un registro de la lectura de esos tensiómetros, ¿de acuerdo? Es importante que cuando se vaya a iniciar el riego, pues dispongamos de qué tensión está marcando tanto el tensiómetro superficial como el subterráneo para determinar tanto la frecuencia como la dotación o el tiempo de cada uno de esos riegos. En el caso de sensores digitales, que son la mayoría que funcionan a través de los móviles, pues evidentemente el registro es el propio registro interno de los equipos. Fijaros, para el tema de sondas de humedad, si su explotación está a menos de 1500 metros, es obligatorio, 1, acompañarme con el ratón, que probablemente será más fácil de seguir este cuadro, un equipo. Si estamos en zona 1, será obligatorio un equipo, salvo que la explotación sea menos de 0,5 hectáreas de la explotación en conjunto, donde sería una excepción. Si la explotación está entre 10 y 50 hectáreas, será obligatorio 2 equipos, y si es de más de 50 hectáreas, 3 equipos. En la zona 2 será, si es menos de 10 hectáreas, será una recomendación donde los datos, principalmente de las comunidades regantes, y me consta que ya las comunidades regantes están implementando y están instalando sensores para ofrecer recomendación muy precisa y de primer nivel. Si la explotación tiene entre 10 y 50, el equipo obligatorio será de 1, y si es mayor de 50, el número de equipos será 2. La propia ley establece que cuando se aplica nitrato amónico de más del 32% de nitrógeno, es obligatorio un equipo, independientemente de las excepciones o de la recomendación. Si aplico nitrato amónico, es obligatorio, independientemente de la superficie de la explotación, de tener un equipo de sensores. Esto lo dejo un pelín en borrador, aunque ya os puedo asegurar que es cuasi definitivo. Como tenéis hasta febrero, si hay algún pequeño cambio, os lo transmitiré. Siguiente. Esto es la red piezométrica que acaba de instalar Confederación Hidrográfica del Segura en su red para determinar cuáles serían los flujos o el gradiente hidráulico al mar menor. Aquí aparecen una serie de parámetros en tiempo real que podéis consultar en el site y yo leo, porque de momento hasta eso llego, nivel piezométrico, temperatura, conductividad eléctrica, salinidad, total de sólidos disueltos. Yo me pregunto, cuando se obligan las medidas cautelares de Confederación a que todos los agricultores tengan sensores en continuo de nitratos y de fósforo, ¿estos que son piezómetros no lo incluyen? Me surge esa duda de cómo se exige algo que simplemente no existe. Ni las medidas cautelares ni la propia ley exigen a los agricultores del campo de Cartagena a implementar instrumentación que no existe. Podría gritar más alto, pero como estoy solo en este edificio, no serviría absolutamente de nada. Se exige la instalación de equipos que no existen el 27 de noviembre del 2021. Por lo tanto, ¿dónde están los nitratos?
¿Y dónde está el fósforo? Kilos A. ¿Cómo la responsabilidad de la Asamblea y de Confederación se traslada a la Consejería de Agricultura? Y tenemos que intentar implementar ese espíritu de ese artículo 32 y lo hemos hecho de esta siguiente manera. Seguimos otra vez con el ratón. Si estamos a menos de 1.500 metros de la ribera del Mar Menor, será obligatorio 4 análisis de suelo. Uno al inicio y al final y a 2 profundidades. El análisis que se haga a 2 profundidades, el inferior, solamente será obligatorio conductividad eléctrica, nitratos y fósforo Olsen. Por lo tanto, en las mismas profundidades donde tenemos los sensores de sensores de humedad, serán los puntos de muestreo de esos suelos. Si estamos en la zona 1 y 2 y es menos de 10 hectáreas, será igual un análisis al inicio de la campaña como establece el programa de actuación. Si está entre 10 y 50 hectáreas, será obligatorio 2, al inicio y al final, al inicio y a 2 profundidades. Pero si el propio programa de actuación por la superficie de la explotación te exige 2 análisis de suelo, el número de muestras ahora serán de 4, al inicio y al final y a 2 profundidades. Y si la explotación es superior a 50 hectáreas, será de 4, al inicio y al final de campaña y a 2 profundidades. Esto igualmente está en borrador, pero está, ya os lo digo, muy, muy, muy avanzado, porque esto es lo que hay. Restitución por razones de competencia, es decir, por el tema de no tener disponibilidad de regadío. Eso lo sabéis, voy a pasarlo muy rápidamente porque gracias a Dios afecta a pocos agricultores y los que están, pues ya están en fase de resolverlo. El suelo ya solamente cabe la posibilidad de volver a su estado natural, compatible con el uso forestal. ¿Eso qué significa? Pues eliminar cualquier tipo de cultivo, de instalación de riego, salvo que la propia instalación tenga efectos para la erosión. Los plazos están cumplidos y que tienen que existir especie arbórea, arbustiva, es decir, que el que esté afectado por este artículo y tenga dudas, lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con la consejería que le vamos a ayudar, como no puede ser de otra manera. Y adoptar medidas complementarias y efectivamente elaborar una pequeña memoria, es decir, que el que tenga dudas, que se ponga en contacto y no merece la pena que perdamos más el tiempo. Consecuencia de la restitución, por igual que comentaba anteriormente, la pérdida de cualquier tipo de ayuda de la comunidad autónoma. Las estructuras vegetales de conservación es lo que va a ver mi compañero y amigo Curro inmediatamente después de terminar. Lo de la superficie de retención de nutrientes, lo sabéis, que es el 5%, que ahora queda claro que en el anterior no estaba tan claro, que las cubiertas vegetales computan, por lo tanto, pues el 5% de mi explotación tiene que estar destinada a superficie de retención de nutrientes. Este aspecto lo tenéis bastante bien resuelto y creo que con pocas dudas. De acuerdo, el propio embalse de riego pues computa. Y quedan exentos de este artículo pues aquellas explotaciones prácticamente de menos de media hectárea que son de autoconsumo. Fijaros, hay personas que han instalado embalses de recogida de agua de retención de nutrientes. Toda la superficie donde recoja y acabe en este pantano computaría perfectamente, pero igual computa estas cubiertas vegetales en medio de esta plantación de cítrico. Prevención de la erosión y conservación del suelo es el artículo 38. Leo el primer punto porque este artículo es otro artículo de que está suponiendo muchos problemas de interpretación y creo, en este caso, que la nueva ley queda bastante más clara en la anterior. Que todas las operaciones de cultivo se harán según la orografía, con las curvas de nivel. Pero en la zona 2, en vaguada, divisoria, límite o cuando no existan evidencias de erosión escorrentía, te podrás apartar de esas curvas de nivel. ¿Qué es no evidencias de erosión o escorrentía? Pues efectivamente, que no hayan, por ejemplo, después del episodio de hoy, que al final no ha sido tan importante, pero en torno a 20 litros, bienvenida sea, pues que no hayan cárcavas, erosiones, canales por donde el agua corre y arrastra suelo. Por lo tanto, el que se salga de este primer punto, que es la norma general, y se vaya a la excepción, tiene que garantizar que en toda su explotación no existen evidencias claras de erosión o escorrentía superficial. Quedan exentas igual las explotaciones de los invernaderos cuya superficie es menos de media hectárea.
Y en el plazo de 2 años, la consejería elaborará un nuevo plan. Perfecto. Limitación de ciclo de cultivo, no hay nada nuevo. Son 2 ciclos de cultivo anual, salvo que sean de ciclo inferior a 45 días, con lo cual se permite un tercer ciclo. El artículo 40 yo creo que es el artículo nuclear junto con el 32 que regula el tema del nitrógeno en el suelo y con el orgánico del 42. El resto apoyan, pero los que de verdad tienen influencia directa en el contenido de nitratos son estos artículos. Los fertilizantes nitrogenados serán obligatorios con prescripción técnica, hablado por el operador agroambiental, que antes de terminar el año será publicado. Sé que se está negociando, que se está discutiendo, que en el proceso de consulta pública se han hecho muchas alegaciones. Espero y deseo que el documento que salga de aquí de verdad sume y no genere excesivas cargas que no tiene mucho sentido que se apliquen a los técnicos. Es decir, yo cuando voy al médico y el médico me manda antibiótico, pues no viene a mi casa a verificar si yo me estoy tomando el antibiótico en condiciones. Por lo tanto, somos ingenieros, hemos estudiado una carrera, estamos preparados, somos los mejores para transcribir las implementaciones de esta ley y nuestra obligación debe de pasar principalmente por trasladar al agricultor literal qué aspectos tiene esta ley. Pero efectivamente el cumplimiento, el adecuado cumplimiento de esta ley le corresponde única y exclusivamente, y así lo entiendo y es opinión personal, a los agricultores. Se prohíbe el uso de urea y de todos aquellos fertilizantes que contengan nitrógeno ureico. Nitrato amónico, ya lo he dicho anteriormente, tiene que estar avalado por un operador agroambiental y el suelo tiene que estar monitorizado con los sensores. En el último tercio del cultivo no se permitirá la aplicación de este tipo de fertilizante. Queda prohibido la aplicación mineral de fondo que contenga nitrógeno, es decir, los abonos minerales y los abonos organominerales, porque están constituidos por orgánico y mineral, independientemente del origen del nitrógeno, están prohibidos como abonado de fondo. Será obligatorio el balance de nitrógeno, ahí tenéis la calculadora. El coeficiente de extracción máximo es el más restrictivo del intervalo. Acordaros del ejemplo de la lechuga. No nos permite, el coeficiente de extracción es 2,5, Andalucía está en 5. Y con el fin de garantizar un aspecto que yo creo que en esta ley, de lo que copiado del decreto ley 2/2019, es que entiende que la lixiviación de nitratos no es consecuencia única y exclusivamente de aplicar fertilizantes nitrogenados, sino que es la resultante de un montón de procesos biogeoquímicos que se producen en el suelo y que cuanto mejor esté mi suelo, menor va a ser el riesgo de aplicación de lixiviación de nutrientes. En este caso será obligatorio la aplicación de abonado orgánico, y en este caso podrían incluirse los estiércoles, productos fertilizantes a base de microorganismos o abonado en verde. Al menos uno de los tres es obligatorio. No me cabe la menor duda de que va a haber en Europa una revolución, y España la va a liderar, de una nueva forma de fertilizar. Yo creo que no sobra nada de lo que existe, lo único que hace falta es integrarlo. Pero no excluyo nada, no excluyo fertilizantes minerales, ni muchísimo menos, pero tampoco excluyo a los nuevos productos que se van a incluir muy pronto. Y como decía también muy acertadamente el consejero, Murcia será el laboratorio donde se lleve máximo, ¿sí? ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que en muchos de los casos de la nutrición, y hablo directamente a compañeros y técnicos míos, toca, en alguna charla lo habéis oído por mi parte, y no me tenéis que hacer absolutamente caso a nada de lo que diga en esos casos, sobre todo cuando estoy con opinión personal. Digo una frase, que las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo. Esa frase no es mía, es de Clint Eastwood. ¿De acuerdo? Brillante, por cierto. Cuando el contenido en nitrato sea superior a 100 miligramos por kilo, pues el coeficiente, el factor de agotamiento será superior al 40. Es decir, hemos reducido las entradas y hemos mayorado la salida. Por lo tanto, el margen que nos queda es cada vez más estrecho. Y por primera vez se limita el fósforo a 120 miligramos por kilogramo. En aquellos suelos, os lo digo por favor, que estamos en el inicio de la campaña, cuyo suelo, principalmente en cultivo bajo cubierta, tenga más de 120 miligramos de fósforo, está prohibido los fertilizantes minerales,
y organominerales que contengan fósforo. Los plazos cubiertos. Recogida de agua de invernadero, lo tenéis claro, es probablemente la medida de mayor impacto económico, pero creo que es la medida que a medio plazo va a tener mayor recuperación por parte vuestra. En una región tan árida como la nuestra, recoger el agua de lluvia y poderla utilizar y mezclar con otras fuentes es siempre bienvenido. Por lo tanto, en algunos casos que siempre hay reticencia a los cambios, que siempre son los menos, os animo de verdad a que implementemos esta medida. Efectivamente, bueno, lo comentaré, no se autorizarán nuevos invernaderos en lo que se define el anexo 2, es esta fotografía. En esta fotografía delimitada con las puntos rayitas blancas negras, no se permite la construcción de nuevos invernaderos en los próximos 3 años. Lo digo porque, como comentaban, que si se podía construir invernaderos en el campo de Cartagena, sí, pero fuera de esta área de exclusión. Y aquellos invernaderos no la suma de todos los invernaderos, sino aquellos invernaderos de forma individual que tengan menos de media hectárea, pues tenéis un año para implementar esta ley, este apartado. Fijaros, invernaderos capilla con su recogida de agua por arriba, con canalillas, perfecto, pero también es válido las canaletas de hormigón a ras de suelo o incluso los láminas de polietileno o hormigonado en forma de medio U para recoger el agua. Es decir, existen diferentes, no tienen que ser todos los recogidas así. Los invernaderos multitúnel lo permiten perfectamente, o este capilla en policarbonato igual, pero este capilla tradicional es más fácil seguramente hacer estructuras de recogida en la parte baja. Eso se va a admitir como no puede ser de otra manera. Invernaderos como este, pues evidentemente a partir de la entrada en vigor serán sancionados. En el caso de materiales orgánicos se prohíbe la aplicación de la depuradora. Todos los materiales tendrán que ser en forma de compost y en un plazo que se da hasta el 2027 se permite la utilización de estiércol siempre y cuando pues vayan validado por el registro electrónico de movimiento de direcciones ganaderas que mi buen compañero Javier Sidras el lunes os explicará en el estado en el que se encuentra esta aplicación informática. Siempre bajo prescripción técnica, evidentemente, con el operador agroambiental, la aplicación de purín inyectado, ¿vale? Con tubos colgante inyección y siempre a menos de 20 centímetros de profundidad para evitar lisiviaciones. Y lo que ya sabéis, cuando se cultive solo en una unidad de cultivo se haga solo un cultivo al año o que las estaciones sean bajas, la periodicidad de la aplicación de los estiércoles será bienal, salvo que los nutrientes del suelo sean muy bajos como son los que aparecen aquí, exceptuándose los cultivos ecológicos. Independientemente de la recepción, todos los materiales orgánicos estiércoles se tendrán que ser analizados. Por favor, leeros este artículo para leer qué parámetros tenéis que decirle al laboratorio que os implemente y que en alertas por AEMET, por ejemplo, yo sé que el canal Mar Menor, la Dirección General del Mar Menor, a través de su directora general Miriam, estableció una alerta y cuando hay una alerta activa como es la que hemos tenido hoy, queda prohibido o la reducción de la aplicación de fertilizantes se reducirá y habrá que anotarlo en el cuaderno de campo y por lo tanto el riego. Limitación de acopio de más de 72 horas y cuando el viento sea superior a 3 metros por segundo no se permite la distribución de este material. Manejo de restos de cultivo, no ha cambiado nada, 7 días en el caso de que vayamos al final del ciclo de cultivo para enterrar como resto vegetal o 15 días cuando es el ganado, salvo que hayan riesgos fitosanitarios y tengamos que hacer medidas que establezcan, en este caso, el Servicio de Sanidad Vegetal de Paco Zapater. Los plazos, evidentemente, ya están en marcha. El abandono de cultivo no se permite por los posibles riesgos de erosión y de trasladar, como no hay cultivo, ese nitrato que se va a seguir mineralizando al no haber cultivo que sea capaz de captarlo, puede ser lisiviable. Por lo tanto, en el caso de dejar sin cultivar por suelo durante más de un año, será obligatorio la implantación de una cubierta natural o espontánea, dejarla. Es decir, en este caso, no labrarla porque esa cubierta no retiene suelo y consume nutrientes. Y cuando el carácter sea definitivo, pues hay que establecer un programa como establece este artículo. Más adelante, no merece la pena. Gestión de restos plásticos. Es importante.
y dejar suficientemente claro que toda explotación agrícola tendrá la obligación de disponer de un plan de gestión de residuos plásticos y que será obligatorio a un gestor autorizado. En el caso de utilizar plásticos que cumplan esta norma, no nos valen certificados de fabricantes de plástico de polietileno que diga que es biodegradable. Solo vale que cumpliendo la norma 1733, el FIL, que en este caso no podrá ser de polietileno, tenga el OK compostabilidad, OK degradabilidad. Si es así, en este caso, no será necesario entregarlo a un gestor y podrá quedar en el suelo. Pero si no, obligatorio un gestor. No podemos permitir que el campo de Cartagena se nos llene de trozos de plástico de muy pequeña dimensión. Ya sabéis los problemas, están ahí en la televisión. Lo del operador agroambiental ya lo hemos visto, saldrá a final de mes, así que nada que decir. El sistema de la reducción, un artículo nuevo, pues en el caso de las desalobradoras son todas ilegales, por lo tanto, en el caso de nuevas desalobradoras, pues tendrá que autorizarlo el organismo de Cuenca, Dirección General de Medio Ambiente nuestra, pero que efectivamente este artículo de momento no tiene mucho sentido. El distintivo de agricultura sostenible, que la Consejería sigue trabajando en crear este distintivo, faltaría más, como no puede ser de otra manera, y que en muy poco periodo de tiempo se os informará, porque como la ley no establece plazo, de cómo alguien podrá optar a este distintivo. Y ya para terminar, que ya queda poquito, gracias a Dios, algunos diréis, en la zona concretamente 1, solo se permite agricultura sostenible de precisión. Ahí está la definición, ya la ha dicho el consejero. Se entiende por agricultura sostenible y de precisión, leo literal, la agricultura que emplea el mínimo de nutrientes, es capaz de sincronizar su disponibilidad con la absorción por los cultivos. Esa agricultura es sostenible, mejora el microbioma y minimiza los riesgos de lixiviación y emisión de efecto invernadero. Lo que comentaba anteriormente, la agricultura del futuro tendrá que basarse en los pilares que define esta definición. Evidentemente, ¿quién cumple agricultura sostenible de precisión? Pues quien cumpla la sección primera y segunda del capítulo 5 de la ley. Sabéis que existe este cuadro de cultivo donde es obligatorio rotar, no puedes poner dos especies del grupo 1 seguidas, tienes que rotarlas, salvo que el del grupo 1 sea inferior a 45 días, y que si hay un cultivo que no está en la lista, nos lo comuniquéis a la consejería y os diremos si encaja en el grupo 1 o en el grupo 2. Todo esto tiene que estar en el cuaderno de explotación y cuidado con este artículo. Cuidado. En aquella zona que esté, en los agricultores de zona 1, que en los meses de otoño e invierno no vayáis a hacer cultivo principal, principalmente de ahora, será obligatorio un cultivo de cobertera a base de gramínea. Pero cuidado, este artículo va en contra del 29, que prohibía el abonado en verde. Por lo tanto, aquellos agricultores, cuidado con esto, aquellos agricultores que estén en zona 1 y por debajo de 1.500 metros, no harán gramínea, sino que será sustituido por estructuras de retención como acaballonamiento o dejar que la vegetación natural y espontánea crezca. Solamente sería cultivo de gramínea de 1.500 hacia la autovía, es decir, hasta el final de la zona 1. ¿De acuerdo? Cuidado, que esto es muy complejo. Por eso lo decía al principio, es una ley muy, muy compleja. ¿Vale? El tema de los purines, si no han sido tratados, por lo tanto, no se permiten purines ni estiércoles que no hayan sido evidentemente compostados y en las dosis, como no puede ser de otra manera. Queda prohibida el abonado mineral de fondo, al igual que en la zona 2. Los tensiómetros son obligatorios, con la excepción de media hectárea. Y el caudal en cultivo hortícola será el caudal unitario por debajo de 2,2 litros hora. Evidentemente, entra en vigor en febrero del 21. Pues yo daros las gracias a todos e he intentado ser lo más rápido posible, teniendo en cuenta de que es viernes y son ya casi las 7. Así que quedo a disposición de cuando termine curro resolver todas aquellas dudas que tengáis y que yo sea capaz de resolver. Así que muchísimas gracias. Namaste. Antonio, cuando quieras. Sí, muchas gracias Pedro por tu exposición, como siempre, muy ilustrativa y la verdad que aclara, yo creo que ha aclarado bastantes cosas o dudas que había sobre estos articulados que has comentado. Le recuerdo al asistente que bueno, que ahora el ruego y pregunta va a ser un poco después de la exposición del siguiente ponente, de Francisco José.
Y entonces ahí ya haremos como una especie de mesa redonda donde todos los asistentes podrán lanzar preguntas tanto a uno como a otro ponente, los cuales estarán encantados de atenderlas. Pues muy bien, Pedro, muchas gracias. Si te Gracias a parece, ti. vamos a dar paso a Curro y te desconectamos, ¿vale? Pedro, nos vemos ahora, en un ratico. Hola. Hola, Curro. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Bienvenido otra vez a este webinar. Y nada, sin alargarlo mucho, te vamos a dar ya paso, ¿vale? Te voy a pasar como presentador para que puedas compartir tu pantalla con los asistentes. Y nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien. Venga, gracias, Antonio. Hola, buenas tardes. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Creo que sí. A ver, un segundo. Bueno, pues mi nombre, como bien sabréis, es Curro, me conocéis como Curro, y yo voy a hablar dentro de lo que es la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor, de la implantación de estructuras vegetales de conservación y fajas de vegetación en las explotaciones agrícolas, que viene recogida en el artículo 36. Como antecedentes, anteriormente mi compañero Pedro Fernández ha comentado que llevamos 4 leyes prácticamente en 4 años, pues este artículo ya venía recogido en el Decreto Ley 1/2017 y en la Ley 1/2018 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor. Y posteriormente fue derogada por el Decreto Ley 2/2019 de protección integral del Mar Menor. Dentro de las medidas específicas de la ley, la implantación de estas estructuras vegetales de conservación y fajas de vegetación se recoge en el capítulo 5 de Ordenación y Gestión Agrícola, en el artículo 36. Este artículo 36 básicamente pues consta en esta ley 3/2020 de 4 apartados. El primer apartado nos recoge que aquellas explotaciones agrícolas que incluyan tierras de cultivo bajo sistemas de regadío deberán establecer en ellas estructuras vegetales de conservación. Estas estructuras pues, se van a destinar a esa retención, esa laminación, esa regulación del agua, un control de los arrastres de las escorrentías, así como de absorción de nutrientes y protección frente a la erosión del suelo. Y el titular de la explotación pues también deberá de establecer un plan de mantenimiento, deberá desarrollar unas labores de mantenimiento de estas estructuras vegetales de conservación. Ya en el punto 2 recoge el citado anexo 3 de directrices técnicas que deben de seguirse para el diseño de estas estructuras vegetales de conservación y su mantenimiento. Y estarán o deberá ser suscrita esta memoria técnica por un técnico competente. En el punto 3, para la implantación de estas estructuras vegetales de conservación o cuando se realicen modificaciones sustanciales en las mismas, porque se adquieran nuevas parcelas o porque se desarrollen, digamos, nuevos puntos de erosión y se acometan, pues será obligatoria una presentación de la declaración responsable ante la consejería competente para el control de nitratos y que esté acompañada de esta memoria de diseño y mantenimiento. La presentación, tanto la declaración responsable como la memoria técnica, se realizará a través del procedimiento que tenemos normalizado en la guía de servicio de procedimiento, el 3275, y deberá ir dirigido ahora a la Dirección General del Agua. Como veis en la siguiente presentación, esta se accede a este modelo 3275 a través de sedecar.es y
y básicamente se rellena, digamos, un formulario y a la misma vez se va adjuntando lo que es esta memoria técnica. En el punto 4 de este artículo 36 recoge dentro de las explotaciones agrícolas que incluyan tierras de cultivo bajo un sistema de secano, pues la otra medida de este artículo, la implantación de fajas de vegetación que van a estar también destinadas a ese control de escorrentía, absorción de nutrientes y consecuentemente a esa protección frente a la erosión del suelo. Hay que decir que estas fajas vegetales, pues esta medida se implementará en función de la pendiente que tengamos en esa unidad de producción, en esa parcela, y se implementará tanto aguas abajo como aguas arriba de la misma en función de la pendiente, que se establece un límite del 2%. Si es inferior al 2%, tendrá un ancho mínimo de 1 metro y en el caso de que sea superior, pues ese ancho mínimo será de 2 metros. Las principales características de estas fajas vegetales es el empleo de especies que sean poco exigentes en agua, con un sistema radicular bastante potente, bastante profundo, que estén formadas básicamente o principalmente por vegetación natural. El espacio destinado a este fin pues no podrá labrarse en ningún caso y debe de mantenerse en un buen estado. Y si se disponen de estructuras como pueden ser ribazos, taludes, los márgenes, estas son las zonas, digamos, adecuadas para la colocación o implementación de estas fajas. En cualquier caso, quedarán exentas de esta medida pues, aquellas unidades de cultivo que en secano que cuenten ya con sistemas de abancalamiento o aterrazado, pues que es la medida más adecuada para evitar esos arrastres y esa erosión del suelo. Y los plazos vienen recogidos, aparte en el artículo 36, posterior a la transitoriedad, que recoge a su vez la disposición transitoria tercera. Es decir, que en la zona 1 están ya los plazos cumplidos, tanto de presentación de la memoria como de la ejecución de la implantación de esa estructura vegetal de conservación. En la zona 2 se cumplió ya el pasado febrero de este año, antes de ese 14 de febrero, la presentación de esa memoria técnica y de esa declaración responsable, y la implantación tiene fecha límite antes del 14 de febrero de 2021. Ya en la zona, lo que antes era zona 3 de la antigua ley 1/2018, actualmente zona 2, en los plazos para la presentación de la memoria tiene una fecha límite del 2 de febrero de 2021 y posteriormente tendrá un plazo de implementación de la medida de ejecución de 2 de febrero de 2022. Como he recordado anteriormente, en el punto 3, tras la presentación de la declaración responsable, el titular de la explotación deberá llevar a cabo pues, las actuaciones que ha previsto en esa memoria técnica en un plazo máximo de 3 meses. Es decir, si por ejemplo ahora habría en una explotación digamos, un cambio sustancial, pues debería de presentar una memoria nueva y tendría un plazo de 3 meses para la implementación, porque esa medida ya es obligatoria en esta zona, o por adquisición de una explotación en la que tenga que desarrollar pues, una nueva memoria técnica. En cualquier caso, desde la Administración se podrá requerir al titular de la explotación para que o bien complete o modifique esta memoria el artículo 79, que recoge el capítulo 11 de esta Ley 3/2020, corresponde a la Consejería competente para el control de la contaminación por nitrato. En este caso, pues es la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Las funciones de control las llevarán a cabo los funcionarios de aquí, de la Dirección General del Agua,
que son, digamos, tendrán la condición de autoridad y estarán facultados para acceder previa identificación a aquellas explotaciones. La Administración estará o desarrollará programas de seguimiento y control para el cumplimiento y la eficacia de las medidas, concretamente en esta del artículo 36 de la implantación de esas estructuras vegetales de conservación. Los titulares de estas explotaciones pues están obligados a esa colaboración. Ya en el artículo 87 se recogen las infracciones, se clasifican en leves, graves y muy graves. Es un sancionador bastante potente. Como infracciones leves, pues contempla no presentar en el plazo establecido la declaración responsable, o no contemplar o subsanar la memoria cuando sea requerido para ello, no realizar las labores adecuadas de mantenimiento, y en el caso de cultivos de secano, pues que no se implanten esas fajas de vegetación o que se haga de una forma contraria a lo que establece la Ley 3/2020. Las sanciones, las infracciones graves, sería el no implantar la medida de esas estructuras vegetales de conservación dentro del plazo y de la forma establecida. ¿Quiénes serán responsables? Pues las personas físicas y jurídicas, así como los grupos de afectados y las uniones y entidades sin personalidad jurídica, etc. Vienen recogidas ya en el artículo 82. Y respecto a las sanciones, como comentaba anteriormente mi compañero Pedro Fernández, pues son bastante potentes. Las leves van, por la comisión de una infracción leve, va una multa, correspondería a una sanción de entre 2.000 y 5.000 euros, grave 5.001 hasta 50.000, y ya por una comisión de una infracción muy grave, una multa de 50.001 hasta 500.000 euros. Ya pasamos lo que es al anexo 3 de las directrices técnicas para la implantación de esas estructuras vegetales de conservación. En el primer punto recoge la justificación agronómico-ambiental, digamos, la funcionalidad de esas estructuras vegetales de conservación, pues básicamente y fundamentalmente será una retención, una laminación de esos caudales y, por tanto, un importante efecto de retención de esos arrastres de esas partículas sólidas. Otra funcionalidad será que esa barrera va a actuar como una zona de refugio y alimentación para la fauna beneficiosa, en especial para los polinizadores, avifauna y multitud de insectos beneficiosos, que van a actuar como enemigos naturales de las plagas de nuestros cultivos, y también como una recuperación de la función ecológica, de la cobertura vegetal natural, así como de la recuperación de aquellas estructuras tradicionales, como pueden ser ribazos, márgenes, etc. Entramos en el punto 2 de estas directrices técnicas. Básicamente es el diseño de esas estructuras vegetales de conservación. Previo a ese diseño es conveniente realizar un análisis un análisis cartográfico de los principales factores que están afectando o que van a afectar a la zona en las que se van a implantar esas estructuras vegetales de conservación, prestando especial atención a las zonas donde se forman pues, surcos, regueros, zonas de erosión, que es donde más se van a producir estos arrastres. Estos puntos, como se destaca en la presentación, deben ser debidamente contrastados también con la realidad del terreno y la propia parcelación agrícola. A través del IMIDA se ha desarrollado una herramienta para, digamos, ese análisis SIG, y que es una herramienta que se recoge en el geoportal del IMIDA, geoportal.imida.es, y que más adelante veremos ciertas connotaciones que presenta la herramienta. Básicamente, estas estructuras vegetales de conservación se dividen en tres medidas: barreras vegetales perimetrales, barreras vegetales interiores y agrupaciones vegetales. Las dos primeras, las barreras vegetales perimetrales y las interiores, deberán estar dispuestas perpendiculares a la línea de máxima pendiente o alternativamente al flujo principal de escorrentías
o formación de estos regueros, de estos surcos, aprovechando en la medida de lo posible pues, la estructura productiva de esa unidad de producción. Y las agrupaciones vegetales ya serán en zonas no productivas o marginales de la explotación, incluyéndose aquellas zonas donde no se aplica ningún tipo de riego. Respecto a las barreras vegetales perimetrales, se dan una serie de requisitos mínimos para ajustarse a este anexo tercero. Primero será el ancho, deberán de tener un ancho mínimo de 2 metros en proyección horizontal y este ancho se deberá alcanzar al final del segundo año, siempre y cuando no teniendo en cuenta el grado de cobertura. Este grado de cobertura será de un mínimo del 30% tras la plantación de la estructura vegetal y deberá alcanzar el 70% a los 2 años de la plantación, que es cuando en proyección horizontal debe de tener esa actuación 2 metros. Esta barrera vegetal estará compuesta por especies arbóreas, arbustivas y herbáceas. Se debe de disponer aguas abajo y aguas arriba, y en el caso de tener parcelas o unidades de producción de pequeña dimensión, en el que alguno de sus lados es inferior a 200 metros, únicamente se implementarán o implantarán aguas abajo. En el caso de que el cultivo implantado en esa unidad de producción sea de plantaciones leñosas, la colocación exclusiva de estas especies podrá ser de arbustos y herbáceas perennes, siempre y cuando se tienda a un manejo de no cultivo y en las calles se aporten los restos de poda triturados, de mulching. Y en el caso de invernaderos que estén construidos previamente a la entrada en vigor de esta ley, se permitirá que el ancho de estas barreras máximo sea el disponible en función de esa disposición de estructura de cubierta de ese cultivo protegido, en este caso con los invernaderos en las distintas unidades de producción. Respecto a las barreras vegetales interiores, esta medida será obligatoria dentro de aquellas unidades de producción dentro de la explotación que tengan una longitud lineal superior a 600 metros en el sentido de la pendiente. La cobertura vegetal será conforme a la que se ha recogido para las barreras vegetales perimetrales y el reparto de estas barreras interiores vendrá en función del cuadro número 1 que se recoge en el citado anexo tercero. Básicamente, estas barreras vegetales interiores se implantarán en función de la superficie de esa unidad de producción o de esa parcela, quedando definidas aquellas que sean de menor o igual superficie a 2 hectáreas o aquellas que tengan una superficie mayor de 2 hectáreas, que básicamente va a ser el caso que mayoritariamente que nos vamos a encontrar aquí en el campo de Cartagena y con una pendiente inferior al 3%. No obstante, en aquellos casos que debido a condiciones parcelarias o la propia orografía del terreno podrá aumentarse la separación entre las barreras interiores con la condición de que se incremente proporcionalmente la anchura final de estas barreras. Y respecto a las agrupaciones vegetales, pues se tratarán de plantaciones con una mezcla, como hemos comentado anteriormente, de arbolado, arbustos o plantas herbáceas, conforme al punto 2.1 de esta directriz técnica, pero sobre superficies incultas o improductivas dentro de la propia explotación. En cuanto a la selección y distribución de las especies, así como las condiciones de ese material vegetal, como norma general, tanto los arbustos como las especies arbóreas deben de suponer al menos el 50% de los ejemplares a utilizar en esta barrera vegetal, en este seto, con la excepción del caso de los invernaderos, donde se podrán emplear especies arbustivas y vegetación herbácea perenne y esta suponga el 100%. No es necesario poner una especie arbórea.
También se recoge en este anexo 3 un cuadro número 2 y número 3 con un listado de especies recomendadas. Concretamente en el cuadro número 2 son especies recomendadas con interés en el control de la escorrentía, desalaminación de agua y así como de captación de nutrientes y mejora de la biodiversidad. Y el cuadro número 3 recoge un listado de especies que son interesantes o que tienen un interés desde el punto de vista de la conservación de enemigos naturales, desde el punto de vista de la biodiversidad, de la lucha biológica. No está permitida la introducción de especies invasoras. Estas especies invasoras vienen recogidas en los distintos anexos del Real Decreto 630/2013 y todo el material vegetal debe tener garantizada su procedencia de viveros autorizados con las debidas garantías fitosanitarias. Las recomendaciones de ejecución y siembra vienen establecidas ya en el punto 3 de estas directrices técnicas. Fecha idónea de plantación será de octubre a febrero. Dosis de siembra recomendable para especies herbáceas, labores preparatorias para la implantación, distancia entre filas, pues en función de las dimensiones para la plantación, previsión de un riego abundante y de asiento, alcorques a fin de que se pueda acumular agua y que arraigue la planta, una previsión de mallas protectoras o similares para las protecciones de las plantas. Hay muchos problemas con especies roedoras, con conejos. Y en el anexo 3 también recoge un punto cuarto para el mantenimiento, en el que se deben de establecer unos riegos, una eliminación o bien manual o bien mecánica de vegetación espontánea que es invasora respecto a nuestra barrera vegetal, que es indeseable para los cultivos que hemos implantado, aclareo y podas de las especies implantadas y, salvo casos excepcionales y que queden de quedar debidamente justificados en nuestro cuaderno de explotación por nuestro asesor, no se deberán de realizar tratamientos fitosanitarios sobre estas estructuras vegetales de conservación. Decir que en el CIFEA de Torre Pacheco se llevan a cabo diversas experiencias para la implementación de estas barreras vegetales, están teniendo, digamos, diversas conclusiones respecto a la preferencia sobre determinadas especies, como lo bien sabido ya de la adelfa, el esparto, etc. Problemas que tienen con roedores, protecciones de diversos tipos para estas plantaciones. Vemos las distintas barreras que se están desarrollando en el CIFEA de Torre Pacheco, así como también a continuación se muestran distintas imágenes de lo que es de la evolución de las distintas estructuras vegetales de conservación en las que se ha estado realizando un seguimiento. Aquí vemos tras la plantación cómo va evolucionando prácticamente al año de implantada esa estructura vegetal de conservación, estructuras vegetales de conservación en invernaderos. Aquí tenemos una plantación de cítricos en la que se ha llevado a cabo unas estructuras vegetales de conservación con especies arbóreas ya preexistentes bastante potentes. Otras estructuras en las que se ven en las siguientes imágenes, tanto a izquierda como a derecha, cómo que adquieren bastante porte y desarrollo, tanto en este caso las adelfas como el propio esparto, acebuche que sale también por el fondo, así como la implementación de esas fajas vegetales entre cultivos de secano. Como he comentado anteriormente, a través del grupo SIG del IMIDA se ha desarrollado una herramienta informática que, previa inclusión de las distintas características de una parcela, nos va a permitir el diseño, el desarrollo de la ubicación de estas barreras vegetales ajustándose a la Ley 3/2020. Previo al diseño, pues, habrá que realizar una serie de análisis de parámetros, de variables que nos encontremos, como puede ser la localización de la parcela, bien si va a ser por referencia SIPA o catastral, las zonas de ámbito dentro de la ley, si va a estar en la zona 1, en la zona 2,
definición de lo que va a ser la unidad de explotación, si va a ser una zona exacta de una parcela, si es más amplia, por ejemplo, una unidad de producción, qué superficie tiene esa unidad de producción, la longitud de la parcela, en función de si va a ser necesario la implementación de barreras aguas arriba y aguas abajo o interiores, determinación y longitud de esa línea de máxima pendiente, nos va a calcular el perfil, nos va a permitir obtener datos de elevación y de longitudes de esas líneas de máxima pendiente, acumulación del flujo de escorrentía. A continuación voy a mostrar diversos pantallazos con las distintas herramientas que nos va a aportar poder diseñar de forma correcta y bastante, digamos, aproximada a los problemas que se nos van a plantear en la parcela. Tenemos herramientas para mostrar información, en este caso de la Ley 3/2020. Capas que nos indican el cauce de las ramblas, ramblizos y sus pendientes. Parcelas catastrales con su valor medio de pendiente, que ya nos van aportando una idea. Aquí vemos, digamos, las distintas opciones. Vamos a tener herramientas para dibujar en estos iconos de la margen izquierda superior, herramientas para dibujar y medir unidades productivas, herramientas que nos van a servir para la estimación de las distintas bandas a implantar en esa unidad productiva, si vamos a tener en función de la línea de máxima pendiente que implementar estructuras vegetales de conservación aguas abajo, aguas arriba, si tendremos que emplear barreras interiores. A través de herramientas de geoprocesamiento también nos permite obtener datos de acumulación de flujo en las distintas unidades productivas, saber dónde están o dónde pueden venir nuestros principales problemas de arrastre para implementar las distintas estructuras vegetales de conservación. Esta herramienta nos va a servir y es muy interesante para desarrollar perfiles. En función de los perfiles podremos obtener también aquella pendiente y podremos hacer distintas estimaciones para ese cálculo de esa línea de máxima pendiente hacia dónde va orientada esos arrastres. Y también nos va a permitir imprimir no solamente el plano en formato PDF, sino en formatos distintos como JPG, etcétera. La memoria técnica también deberá de recoger una serie de contenidos mínimos, fundamentalmente pues, datos del titular de la empresa o de la explotación, datos del técnico redactor de la memoria, las referencias SISPA o catastrales de las parcelas, bien sea en zona 1 o zona 2, donde se van a implementar esas estructuras vegetales de conservación, descripción de esos principales factores que van a caracterizar la zona, que afectan a esos arrastres, donde se debe de actuar, componentes de las pendientes, puntos singulares donde se puedan formar los mayores arrastres, tipos de cultivo, si se realizan rotaciones, zonas naturales colindantes, si van a ser espacios naturales protegidos, renaturas, montes, si van a ramblas, ramblizos, etc. La propia descripción de esas estructuras vegetales implantadas, barreras perimetrales, interiores, agrupaciones vegetales, qué especies se seleccionan, dimensiones, diseño de las líneas de plantación y distribución de los módulos con las distintas especies, planos de situación de esa explotación, planos de ubicación y distribución de las distintas estructuras vegetales de conservación, planos dependientes de los parcelarios y recintos, y también pues facturas o contratos de suministro pues, del material vegetal por viveros autorizados que nos indiquen el tipo de especie, el número, la fecha de suministro, etc., así como un plan, y esto sí que también es bastante importante, del mantenimiento de esas estructuras vegetales de conservación, pues, periodos de riego, periodos de poda, reposición de marras, etc. Y por mi parte, nada más, darle las gracias por su atención
Indicar que, como ha dicho anteriormente el consejero en la apertura de este webinar, nos consta que los agricultores pues ya están desarrollando sus estructuras vegetales de conservación, se pueden ya ver, digamos, el desarrollo, el crecimiento en muchos casos y sobre todo darles las gracias a los agricultores por su esfuerzo y perseverancia. Y también quisiera agradecer muy especialmente a mi compañero Pedro Fernández la exposición que ha tenido esta tarde con todos nosotros y a todos mis compañeros de la unidad agroambiental, tanto administrativos como jurídicos y compañeros técnicos.